Buenas noches, Iván. Saludos a ti y a la audiencia. Bien, el saludo igualmente para usted. Bueno, ¿qué sería en términos jurídicos un estado de emergencia? En términos jurídicos, un estado de emergencia es una situación donde se limitan temporariamente determinadas libertades o determinados derechos o garantías constitucionales, sacrificando, por así decir, las garantías individuales en aras del interés común. Uh-huh. Ese es más o menos, a grosso modo, lo que sería una situación de emergencia. Uh-huh. Siempre implica la limitación de derechos que normalmente se ejercerían. Okay. Por ejemplo, el de tránsito. Claro, perfecto. ¿Y qué se requiere para que se pueda dar esta emergencia en términos legales? Que la emergencia sea oficialmente reconocida como tal, o sea, que se declare, que el Estado declare que hay una situación que determina una emergencia. O sea, no la puede inventar el estado de la emergencia. La emergencia tiene que existir como un hecho. Uh-huh. Por ejemplo, una grave inundación, sí. Una invasión de un estado extranjero, un estado de conmoción interior, una pandemia, etcétera. Uh-huh. Cualquier situación que se salga del molde, por así decir. Entraría entonces dentro de este marco, esta situación actual. La situación actual, como viene de ni más ni menos que un reconocimiento expreso del máximo organismo de salud del mundo, como es la Organización Mundial de Salud, uh-huh. No hay ninguna duda de que la situación de emergencia existe. No la inventa el Estado argentino, ninguno de los estados que están declarando emergencias. Uh-huh. Las medidas dictadas, en este caso por el presidente, ¿están bien respaldadas jurídicamente solo por un decreto de necesidad de urgencia, por un DNU? Mire, mi opinión es que sí. Uh-huh. El decreto de necesidad y urgencia justamente necesita que se declare la necesidad o la urgencia de su dictado, y cuando hablamos de la necesidad, bien puede ser una situación como la planteada. De hecho, a lo largo de la historia argentina se han emitido decretos de necesidad y urgencia para situaciones que no son necesidad de urgencia, pero esta claramente lo es. Uh-huh. No hay ninguna duda. Uh-huh. También se discute si no concierne o no conviene directamente el dictado o la declaración de un estado de sitio. Uh-huh. En realidad, el estado de sitio responde o se origina o se puede declarar bajo dos situaciones, que es invasión exterior, que no la tenemos, o un estado de conmoción interior que ponga en peligro la Constitución o las autoridades constituidas por ella. Uh-huh. Con lo cual, mucho no calza esta situación de una pandemia para llegar al estado de sitio. Podría llegarlo si eso determina un estado de conmoción social, no sé, tiro ideas, digamos, quiero que quede claro, no sé, uh-huh. Rebeliones, graves desobediencias colectivas o por grupos armados o no a la autoridad. Entonces eso determinaría un estado de conmoción basado en una situación sanitaria que podría llegar al estado de sitio. Pero yo creo que es una medida extrema que no es para nada avisorable en lo inmediato. No estamos hablando de eso, con lo cual mi opinión es que constitucionalmente las medidas están respaldadas por la misma Constitución que habilita al Poder Ejecutivo bajo determinados casos y uh-huh. excluyendo determinadas materias a dictar decretos de necesidad de urgencia. Y lo sanitario o la salud pública no está excluido de las materias que el Poder Ejecutivo Nacional puede normar a través de decretos de necesidad y urgencia. Uh-huh. Desde su visión ambiental... Y otra cosa, sí, le quiero agregar. Los estados de emergencia, que significa limitar temporariamente derechos y garantías constitucionales, está también admitido en otro documento muy importante, que es el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica. Ajá. O sea, hasta a nivel internacional se le permite a los estados que temporariamente, bajo determinadas causales, que deben ser justificadas, limitar de manera temporaria los derechos de los ciudadanos. Determinados derechos, hay derechos que no se pueden limitar, por ejemplo el derecho a la vida, ¿no es cierto? Claro. Pero el derecho de tránsito, el derecho de reunión, sí es posible totalmente, está admitido desde un documento internacional que integra nuestra Constitución Nacional
hoy en día, porque se lo adoptó constitucionalmente a través del artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, está habilitado por esa vía también el Poder Ejecutivo Nacional para el dictado de un decreto de necesidad de urgencia. Desde su visión ambiental, ¿qué nos puede decir de los efectos que está ocasionando esta pandemia? Para quien piensa la vida con perspectiva ambiental, que gracias a Dios somos cada vez más personas, esto es evidentemente un trastorno ambiental, y la pregunta del millón es si este tipo de pandemias que están, digamos, están como en escalada. No olvidemos que tuvimos la de la gripe aviar y ya en este siglo. Podrían ser respuestas ambientales, digamos, respuestas de los virus a cambios, a desequilibrios ambientales que provocamos nosotros. Por otro lado, el lado, comillas, bueno que tiene esta pandemia es que ha detenido en muchos lugares la actividad económica y de circulación, y los que estudian los efectos ambientales de la actividad humana han advertido que de inmediato el ambiente ha ido rectificándose, o sea, ha ido readquiriendo el equilibrio, que evidentemente luego se va a desequilibrar cuando todo vuelva a la normalidad, pero está claro que ha permitido comprobaciones así preliminares de que la actividad humana es la que trastorna en gran medida el ambiente. Fuera de eso, esto es una cuestión, digamos, de tipo sanitario, epidemiológico, que no tendría una inmediata conexión con lo que entendemos como el ambiente, entendiendo como un sistema natural y un sistema cultural. Pero bueno, la pregunta que anda dando vuelta, al menos en mi cabeza, es si los desequilibrios ambientales no van a favorecer, no solo ahora, sino a futuro, la ocurrencia de epidemias, y como por ejemplo está pasando con otras cuestiones, como la resistencia a los antibióticos. Claro. Una cosa global que no se sabe cuándo va a terminar. Estamos hablando con Néstor Ruengeri, abogado especialista en Derecho Administrativo. Le agradecemos mucho el contacto, sus palabras y la explicación acerca de este caso y de este decreto que se va a tomar en minutos. Bueno, muchísimas gracias por haberme convocado. Yo entiendo haber hecho mi pequeño aporte para que todos más o menos estemos, pero el principal aporte que puedo hacer es: quedémonos todos en casa, tranquilicémonos, confiemos en que las autoridades están haciendo lo correcto. Esta es una pandemia única casi en la historia. Yo estaba leyendo recién, y la Argentina nunca ha tenido confinamiento como el que se está hablando que va a ser ahora total, como el que estamos teniendo ahora, nunca en su historia, y ya tuvo no menos de 6 epidemias. Es la primera vez que el Estado argentino como tal toma medidas tan globales, tan inmediatas y tan drásticas, lo que habla de la gravedad del peligro que ocurrimos, y de que se ha ido tomando conciencia de la necesidad de proteger la salud pública. Totalmente. En la historia nosotros tenemos episodios de cólera que se cobró la vida de un vicepresidente, Carlos Paz, en 1865. Claro. En 1871 la fiebre amarilla, que mató a muchísima gente cuando terminó la guerra del Paraguay. Nunca se declaró cuarentena en esos casos. Jamás el Estado se preocupó por la salud colectiva. Y ahora lo está haciendo, y nosotros, como somos una comunidad política organizada, tenemos que, desde nuestro punto de vista de ciudadanos, responder con nuestras conductas personales. Le agradecemos muchísimo, Néstor, por sus palabras, por todas las explicaciones y, por supuesto, por participar aquí en el noticiero. A usted. Hasta luego. Saludos.